Bueno, señores, está con nosotros el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el ex senador Tommy Galán. Vamos a conversar con él, vamos a ver cómo sigue todo este proceso interno en el PLD, qué ha pasado después que 10º Congreso, algunos miembros hicieron una rueda de prensa planteando la necesidad de que Danilo se vaya del PLD. Bueno, buenos días a este formidable equipo del Sol de la Mañana. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, sobre todo en esta etapa que en nuestra condición de miembro del comité político igualmente formamos parte de la comisión organizadora. Para nosotros es un gran privilegio porque tener la posibilidad de ser en un congreso de 10 que se han realizado históricamente para cumplir los 50 años es importante y significativo para uno. Mira, la comisión va trabajando tal cual ha establecido el cronograma en términos de fechas y de plazos. Algunos ajustes, como pudo haber sido el cambio de fecha del inicio de la apertura, donde se celebró el pasado 7 de este mes en los pabellones del voleibol, que fue un éxito total, lleno de esplendor, de entusiasmo y sobre todo de emociones, porque el hecho de haber sido dedicado a una persona tan importante en la vida y en la historia de nuestro partido como Reinaldo Pérez, y en el caso personal de uno que tuve el privilegio, el honor de contar con una amistad de 14 años en el Congreso, en el Senado, que nos llevaba a vernos prácticamente diarios y a interactuar tanto en la labor propia del Senado y en el plano personal. Nosotros en estos momentos, y tal cual planteaba Julio, estamos en una fase ahora mismo donde estamos empoderando a toda la estructura del partido a lo que es la primera etapa de la evaluación crítica y autocrítica, a los fines de evaluar todo lo acontecido en el proceso de eleccionario pasado, sus resultados, pero sobre todo lo que ha acontecido durante el pasado Congreso, que José Joaquín Vidó Medina, el 9º, hasta ahora. Por lo tanto, no es limitante poder establecer algún criterio adicional frente a lo que es la tarea propia de lo que fue el trabajo electoral de las elecciones. Esa etapa coloca y empodera a toda la estructura, porque la evaluación es orgánica. Estamos hablando de 3.200 comités intermedios que están conformados por comité de base, 1.242 miembros del comité central, 45 miembros del comité político, en la que cada uno de nosotros tendrá la libertad de poder en esa evaluación, en lo que se ha estructurado como un formulario, un cuadernillo, donde se guía, se instruye en preguntas cerradas, pero también preguntas o desarrollos abiertos que puedan tener. ¿Qué piensa Tommy de esta rueda de prensa que hicieron varios, dos dirigentes del comité político y otros miembros? No, dos. Bueno, porque del Castillo... No, renunció. Ya Ramón de la Rosa está ocupando su lugar en el comité político. Ramón de la Rosa, sí, eran dos miembros del comité político. Eran dos. Los otros eran algunos del comité central. Un senador. Y un senador que a la vez... no es del comité político. Él renunció. Él renunció después del Congreso. No, él es comité central. Comité central. Él tiene el estatus. No lo tiene. No lo tiene. Ya está sustituido. Sí, ya está No lo tiene. fue pero sustituido. uno más, uno menos. Se Vamos a desesperó, discutir por uno. Adelante. Exacto. Mira, Ahora si se va por 3 partidos no lo van a recibir mira, como tal, entonces. fue sorpresivo, no te lo voy a negar, todos son grandes amigos, miembros también de una alta trayectoria dentro del PLD. Algunos incluso cuando yo llegué eran parte ya del partido, con posiciones destacadas y muy conocedores de lo que es el PLD, sobre todo lo que podíamos establecer, métodos de trabajo, metodología y todo lo que define un congreso. Porque posiblemente uno habla del congreso, pero eso tiene un interés muy interno, porque hay muchas cosas que la gente desconoce. Uno habla de aspectos del congreso y la gente queda un poco en el aire porque son asuntos internos. Creo que ellos... sobre todo un evento que fue 72 horas después de un proceso de una apertura formal de un congreso lucido y donde se vio. Y eso fue un elemento que podríamos decir que no
no fue elegante, no fue prudente, porque al final a nadie se le ha coartado su libertad de expresión. Y ese es el objeto fundamental en que ellos expresaban su preocupación y llevarla a un debate público cuando es un ejercicio de orden interno en lo que nos toca a nosotros. Naturalmente el PLD genera tanta, vamos a decir, interés público que la gente siempre está pendiente a todo lo que acontece a lo interno del partido. Entonces, plantear un elemento que al final en ningún momento podremos hablar que aquí hay limitantes, por el contrario, si algo ha planteado la comisión es garantizar los derechos, la libre expresión, donde cada compañero en sus organismos podrá plantear en esa primera etapa la parte crítica, autocrítica de lo que entienda. Todo eso será plasmado, todo eso será recogido en documentos, que no es simplemente establecer una discusión estéril o simplemente una discusión donde no se garantice el respeto, naturalmente, que es lo único que hay que tener el cuidado, y a los fines de poder procesar todo lo que se recoge. Porque todo ese proceso de miles de formularios tendrán que ser tabulados, tendrán que ser procesados. Por lo tanto, yo pienso que si algo podemos decir es que ahí no se aplicaron los métodos de trabajo. Y todos ellos deben estar conscientes de que esa no es la metodología que el partido nos ha enseñado para fines de poder expresar. Dos cosas. Primero, a propósito de esa rueda de prensa, saber si es verdad que esa gente está buscando una excusa, porque en realidad están como el Chavo, con sus cosas aquí para irse de la vecindad. Eso es lo primero. Y segundo, Tommy, las coyunturas son las que definen el tipo de reforma que deben darse en los partidos políticos. El PLD es innegable que quedó muy mal parado. ¿No consideras, Tommy, que en esta coyuntura lo lógico sería que todo el mundo, incluyendo al propio Danilo, si decide quedarse, pues vaya a un proceso en el que cuente con el universo del voto del universo electoral, incluyendo hasta los miembros del PLD? ¿No sería lo lógico eso? Bueno, lo que tú planteas es parte del Congreso. Hay que expresar aquí que la parte plenaria, donde se discute todo lo que es el tema de propuestas, en donde la parte temática de las comisiones, la línea organizativa, electoral, estatutos, la parte de disciplina, equidad de género, las relaciones con la sociedad, toda esa parte que también es fundamental, se recoge y se discute. El Pleno finalmente es que va definiendo en cada uno de esos aspectos lo que desea. Y eso va a concluir en el mes de septiembre. A partir del mes de septiembre, que ese es el Pleno final, donde ya tenemos estatutos, líneas organizativas, la definición de la línea organizativa electoral, saber qué partido queremos, de qué tamaños. Propuestas estatutarias. Las propuestas estatutarias, todos esos aspectos, entonces ya ahí empieza la fase de elección. Esa es una posición que yo pudiera tener mis puntos de vista. Yo creo que lo primero que yo pienso es que el partido y la dirigencia y una estructura, independientemente de las posiciones que puedan haber, por ejemplo, con el Comité Central, que si se aumenta, que si se reduce, que si se ratifican todos los que están, eso es parte del Congreso. Mi posición sería, en ese caso, para mí es importante definir de qué tamaño queremos el PLD, qué queremos como PLD, porque al final hay muchos conceptos, hay criterios que dicen, bueno, menos es más, calidad trae cantidad, por lo tanto no se requiere un partido tan inmensamente grande para tener propósitos y alcanzar grandes metas y objetivos. Entonces, yo pienso que esa parte, el voto universal, yo entiendo que hay votos calificados. A veces tú planteas un punto muy populista, podría ser democrático. Hablar de un voto abierto es hablar de unas primarias, es hablar de unas elecciones. Y eso puede, gente que se murió, con esa simpleza puede representar 100 millones de pesos organizar todo eso. Pero al final tú poner en manos a dirigentes de base que tienen todo el derecho, y naturalmente para establecer un voto calificado para un miembro de un comité central, comité político, que al final ellos no tienen ni la capacidad de discriminar porque no lo conocen, no tienen la capacidad de ponderar porque están en una estructura
que posiblemente son parte de un comité de base. Entonces, hay que ser en ese caso más objetivo. Yo me iría por establecer los niveles de calidades. Lo de la salida de la gente, Tommy, lo de la salida del equipo que hizo. Bueno, yo no podría interpretar, o sea, yo pienso que ahí estaríamos cayendo en la especulación. Yo no me gusta entrar a ese plano. Tommy, aunque en medio de toda crisis esto puede ser aprovechado como una oportunidad, y yo sé que personas como tú entienden que van a resurgir y a superar esto, pero hay algunos críticos que entienden que el PLD no podrá superar esta situación, que va por el mismo camino del PRD, y creo que no hay que ampliar esto. ¿Qué argumentos tienes para decirle a esas personas? Bueno, yo pienso que el PLD, hay mucha gente que una cosa es la intención, naturalmente hay mucha gente que quisiera que el PLD no existiera y que fuera fulminado. De hecho, las acciones del propio gobierno, y lo he dicho muchas veces, han sido en una acción directa de malograr, de fulminar la existencia del PLD. Lo que pasa es que el PLD se construyó una estructura tan sólida que todavía esos cimientos están ahí soportando. Yo lo digo como cuando esas figuras, un gran terremoto, y usted ve esas casitas y dice, caramba, ¿cómo esa caseta pudo sobrevivir? Esa es la realidad. Ahora, nos han disminuido, nos han reducido, pero yo pienso que el PLD históricamente ha tenido esa capacidad, esa fuerza de sobrevivir. Yo apuesto a eso. Yo entiendo que la perfección se logra cuando viene de tú tener la capacidad de rearmarte, de reestructurarte. Por lo tanto, yo pienso que mi posición es optimista y yo voy en la misma dirección. Y esa dirección y ese sentir es lo que uno percibe, como fue la apertura de ese congreso, de una asistencia calificada, porque no era una asistencia populista, vamos a decir, venga gente, venga pueblo, sino que ahí tenía todo el mundo una condición jerárquica para participar en esa asamblea. Tommy, brevemente, de un de orden. Por lo que él dijo, nada más por lo que él dijo, nos han reducido o nos hemos Bueno, porque o sea que la culpa es mirarse el ombligo, como diría Federico. Claro, Enrique totalmente. Por eso se habla de una evaluación crítica y autocrítica. Cuando yo hablo y digo eso, lo digo desde los aspectos externos. Los aspectos internos, naturalmente, tenemos que verlo. El ser humano tiende muchas veces a tratar de justificar cualquier situación con otros. Pero ha tenido. ¿Por qué él ha podido hacer? No, y el gobierno también. ¿Pero por qué él ha podido hacer? También. ¿Pero por qué él ha podido hacer? Persecución política. ¿Por qué él ha podido hacer? Primero un de orden sobre lo que decía Tommy. Un momentito, no me cobarte a mí. Lo primero es un de orden. Y yo diría, no creo que el gobierno esté haciendo ningún tipo de, ni tenga intereses en tampoco las políticas internas de los partidos. Ahora, diferente, oye, pero qué muchacho más ameno. Diferente a lo que Adelante. Diferente a la medicina que sí le dio el PLD cuando destruyó la oposición. Yo sé que tú no estabas, ni eras partidario de eso, ni estabas en los sitios de poder de tu partido, del PLD, cuando se encargó de destruir al PRD, cuando le dio 50 sentencias con el hermano de una señora que era miembro del comité político. Y esas sentencias, 50 sentencias destructivas en contra del PRD, lo destruyeron. Luego el presidente de su partido, no, yo dije que iba a ser un de orden. Un momentito. Entonces, 50 sentencias, y después de ahí se aliaron con el presidente del partido en el pacto de los corbatas azules. Yo me imagino que tú esa parte de la historia, Tommy, se te olvidó. Pero mira, no entendí. Yo he dicho que el PLD no está leyendo la historia de forma correcta, Tommy. Y digo que el PLD se va a convertir en el PRD de ahora. ¿Qué tú tienes que decir? Bueno. En una paletera. Buscar un abogado para que vaya de un hipermercado a un vendedor ambulante. Esa fue la misma pregunta que le acaba de hacer ahora mismo Marilena Núñez. Discúlpeme. No, yo digo yo. Discúlpeme, Nayib Galán. Bien, con el señor Chaide. Está bien, es que el que va a ganar no pierde. Discúlpeme. Mira, sencillamente yo pienso totalmente lo contrario. Bueno, para adelante. O sea, yo no creo que el PLD pueda
visualizarse en esas condiciones. Por lo menos hay una gran fuerza y una gran voluntad de mucha gente, hombres y mujeres, en propósitos diferentes a Y eso. debe mantenerse. El PLD es un partido que tiene una gran reserva de jóvenes. De la membresía el último proceso de validación que yo se lo decía a ustedes, el 56% son jóvenes de 18 a 35 años. Esa es la mayor reserva, el mayor capital que puede tener una empresa de sus recursos humanos. Por lo tanto, ahí hay sembrado una cantidad de jóvenes talentosos que han venido por aquí, han pasado por aquí, están ahí, están dispuestos, y cuando tú tienes ese capital humano, naturalmente yo pienso que nosotros tendremos la capacidad de poder encaminar, reencontrarnos en lo que somos como partido para garantizar nuestra presencia y permanencia. Pero tiene que mirar la historia. Tiene que mirar la historia. Pedro, que al final debe ser una aspiración de todo ciudadano y dominicano, porque el sistema de partido político, mientras más fortalecido esté, más contrapesos genera. Bien, y a los gobiernos hay que construirle contrapesos para demandarle a ellos garantías, sobre todo de lo que debe ser el cumplimiento de la aplicación de políticas públicas correctas, de supervisarlos, de vigilarlos. Señor Galán, Bien. usted daba cuenta ahorita del número de organismos que el PLD tenía, hablaba de 3,000 y tantos comités intermedios. Y yo me pregunto, 52.822 comités de bases. Ajá, ¿e intermedios? 52,000. 3.226. Correcto. Y antes de eso, cuando era un partido fuerte, grande, que no se había dividido, no llegaba a 2,000, tengo entendido. Entonces, ¿cómo puede un partido que que ha disminuido? No voy a ser ni categórico ni tampoco voy a ser abusivo de la situación del PLD, porque no es mi intención. Que ustedes han contribuido Que a ha esto, disminuido, vamos a decir, entre un 30% y un 40% su nómina de miembros. ¿Cómo puede aumentar la cantidad de organismos si ha disminuido considerablemente la cantidad de miembros de la organización? Hicieron ustedes, porque hice la misma crítica en mi organización, digo yo, no nos concentremos en lo cuantitativo, sino vamos a lo cualitativo, lo que va a funcionar, no para la nota de prensa, sino para un partido real. ¿Cómo van ustedes a trabajar eso en base a la realidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Se van a hacer la autocrítica y formarán los organismos que verdaderamente guarden relación con la matrícula, o seguirán tratando de vender hacia afuera otra idea? Bueno, mira, el tema de... Tú no puedes plantear una media aritmética sobre poder establecer el diagnóstico de un partido, porque hay una parte cualitativa, otra parte cuantitativa. Yo pienso que para mí hay puntos interesantes de observación ahí, en fin de llevarlos al Congreso. Por ejemplo, yo pienso que el PLD como estructura de base en términos orgánicos sigue manteniendo su esencia en términos de calidades y perfiles de dirigentes. Si el PLD no sabe diferenciar, y en este caso nos tocaría decir que es un miembro y que es un simpatizante, estaríamos convirtiendo una matrícula de miembros cargándola con simpatizantes. Y la volatilidad de un simpatizante es tan frágil que en cualquier coyuntura. Entonces, ahí estaríamos sembrando o creando una estructura que posiblemente tendría cortos plazos. Y por eso tenemos que estar gastando esfuerzo cada vez en tener que replantearnos, validarnos, revisar, hacer auditorías. Y yo pienso que cuando en esa parte, porque yo soy de los que cree que el tamaño, para mí la calidad es lo fundamental. Eso es por Entonces yo pienso que el PLD, yo pienso que el PLD estaría discutiendo, y dentro de las propuestas, yo sé que hay una cantidad de cosas que todavía no son de dominio público, que ya comienzan a ser establecidas en los mecanismos de discusión, a los fines de poder establecer. Yo aspiro a una organización más pequeña. Tommy, escúchame, pero eso parece un conformismo. Porque con con la cantidad, aunque no sea calificada, es que se puede lograr el poder. Que no está, y entonces ustedes lo que están planteando como una conformidad, porque se han achicado. Parte de la realidad lo que él plantea. Puede ser algo brevísimo. No de autoengañarse. Mira, aquí no está nadie autoengañándose. Porque tú estás partiendo, querido hermano y amigo Pedro, de una premisa equivocada. Sí, perdón, si me dejas hablar. Porque tú te estás fijando en resultados electorales para hablar de la estructura. Una cosa son votos
que se ha perdido en el PLD. Y otra cosa es su estructura partidaria. No, hermano. Si yo tengo un comité de base que no puedo llevarlo a votar. Eso es otra cosa. Entonces eso no existe. Un comité de base no tiene 3 millones. No existe. Ok. No es así. Pero déjame decir algo sobre... Mira, yo pienso que lo que yo dije ahorita es, no es con relación a lo que dice doña Consuelo, no. Un partido requiere generar simpatías. Claro. Construir empatía, porque al final de eso se alimenta para un resultado electoral. Pero un partido para hacer las tareas, trabajar políticamente, estar trabajando organizado, no requiere. Entonces yo digo, bueno, hay que diferenciar. No podemos colocar en un mismo nivel lo que es una militante a una simpatizante. Dirigente. Entonces, yo diría, lo primero que te hacen el PLD es retirar el padrón que tiene la Junta Central Electoral. Exactamente. Yo lo digo. Porque 2.200.000, eso es una ficción. Claro. Eso es como hacer una película que al final nos quita fuerza, porque hay mucha gente que se cree la película y deja de hacer la tarea en función de poder resolver y subsanar esas cosas. Debe presidir el PLD. Tommy, Charlie ha dicho lo que tú quieres. Eso es veneno, eso es veneno. Charlie dijo, güey. Adelante. Yo no Charlie tengo la Mariotti dijo razón. que Danilo Medina no ha retirado la posición que planteó, la única que ha hecho pública, de que él no quiere seguir dirigiendo el partido, por lo menos en la presidencia. En la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú crees que independientemente de eso, o sea, de que el presidente Medina mantenga esa posición de no ser formalmente el presidente, es él el que debe dirigir el proceso que está teniendo el PLD en este momento tan complicado? Mira, el compañero Danilo Medina, presidente del partido, fijó una posición en una reunión del comité político de intención hacia adelante. Por lo tanto, no se habló de que él iba a renunciar, no se habló nada de eso, simplemente él planteó, no tengo el interés de presentarme como presidente en el momento que sea. El momento no es ahora. De aquí a eso faltan meses. Después de septiembre viene la elección del Comité Central. El Comité Central es el que elige el comité político. Y así se van reestructurando todos los niveles de dirección del partido. Y se irán eligiendo el presidente, el secretario general, las secretarías del partido, y después vendrán los comités intermedios y las estructuras de base. Entonces, yo pienso que el presidente en eso tiene todo un espacio para poder definir, porque esa es la democracia. Yo pienso que él tiene un liderazgo, un peso importante, que el partido no puede prescindir de ese liderazgo. Sin embargo, yo siempre he dicho, el presidente y su liderazgo y su influencia dentro del PLD no se deriva de una condición de presidente del partido, sino que al contrario, ese liderazgo es propio. Por lo tanto, ese peso, de donde él quiera jugar en su papel, él tendrá. Para mí lo importante es que él debe estar presente. Y lo digo desde el punto de vista de realidades. Miren, el PLD ha pasado por muchas crisis y ha tenido la capacidad de superarlas. Sin embargo, podemos decir que en cada una de esas crisis ha contado con un liderazgo firme. Primero, con el presidente del partido, el fundador del partido, Juan Bosch, ha estado ahí. Luego y posteriormente con un comité político que de por sí era un órgano. Pero déjame ser, porque yo no trato de ser, en eso la mezquindad no es una condición que está en mi ejercicio. Pero naturalmente sustentado en un comité político con un liderazgo propio de la época y en una figura como Leonel Fernández, que pudo alcanzar la presidencia de la República. Y en esta ocasión, cuando yo digo que nos toca un partido de 50 años de existencia, y yo no lo digo simplemente por un tema de acumulación. Uno tiene que saber que son 50 años de un pensamiento, de generaciones diversas, de unas generaciones que entra, unas generaciones que tiene toda una vida. Pero cuando yo digo de un partido que el 40%, 20 años lo ha tenido en el gobierno, también hay que saber que hay un pensamiento ahí de gente y figuras que cuando han pasado siendo funcionarios, jefes todo el tiempo, uno no sabe qué tanto ese pensamiento va sirviendo a la propia organización o con matices, con un nivel de radicalización en sus posiciones. Entonces, ¿qué pasa? La ausencia de un liderazgo no es verdad.
no es verdad que esta etapa nos va a permitir. Bien. Ahora, yo respetaré la posición del compañero Danilo Medina, porque hasta ahora yo no he visto a nadie que ha salido. Porque sería interesante, nadie ha dicho públicamente, nadie ha tenido una expresión, a diferencia de los secretarios generales, que sí hay una cantidad de compañeros jóvenes, talentosos, que han tomado la iniciativa. Bueno, pues muchas gracias a Tommy Galán. Gracias, Tommy. Muchas gracias. Cambio y fuera.